Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a continuar donde habíamos quedado la anterior clase, en los ejercicios respiratorios para aumentar fuerza, resistencia y eficacia. En ese sentido, vamos a volver a revisar la base fisiológica de este grupo de ejercicios, donde nos indican que hay una disminución del volumen pulmonar, una disminución de la efectividad de la tos, una disminución de la capacidad del trabajo máximo de la bomba ventilatoria en situaciones donde la demanda de oxígeno aumenta, especialmente en infección, o el trabajo respiratorio aumenta en el caso del ejercicio, una disminución de la eficacia de la bomba o disminución del costo de oxígeno de la ventilación. Vamos a analizar un poquito cada uno de estos parámetros porque es importante entender para posteriormente abocarnos exclusivamente a la resolución de esto. Una disminución del volumen pulmonar implica que ese volumen pulmonar ha estado sometido a algún tipo de patología, sea o no patología pulmonar de base, pero que ha ocasionado una disminución del volumen pulmonar. Una de las particularidades más graves de disminución de volumen pulmonar, por ejemplo, es la intubación. Cuando hay una intubación especialmente prolongada, obligatoriamente se nota una disminución del volumen pulmonar. Esta disminución del volumen pulmonar a consecuencia de la adaptación e hipotrofia de las células pulmonares por adaptación, reciben menos oxígeno, hay menos trabajo ventilatorio, menos expansión pulmonar, disminuye la compliance pulmonar y por lo tanto las células parenquimatosas bronquiales alveolares se adaptan a tal situación, hipotrofiándose, disminuyendo su tamaño y por ende disminuyendo el volumen pulmonar, especialmente en pacientes intubados. Lo que no significa que en cualquier otra patología pulmonar también ocurra lo mismo, especialmente en aquellas patologías pulmonares crónicas, donde la ventilación no es la misma y todo lo que lleva a una ventilación normal se ve afectada. También hay una disminución del volumen pulmonar. Esta disminución del volumen pulmonar en algunos casos puede ser reversible y en otros casos no. En el caso, por ejemplo, de la intubación, donde no queda secuela de daño pulmonar, por supuesto es reversible. Pero en el caso de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, por ejemplo, esta disminución del volumen pulmonar es irreversible. Entonces, la terapia respiratoria y el mejorar aquello tendrá que abocarse a la irreversibilidad o reversibilidad del cuadro con el que se está tratando. Ocurre una suerte de disminución de la efectividad de la tos, pero especialmente, primero por imposibilidad de inspiración y posteriormente por inactividad o ineficiencia de los músculos expiratorios. Siempre que hay una disminución de la efectividad de la tos, los dos patrones están presentes, que quiere decir las dos circunstancias de las cuales la persona se vale para tos están afectadas. Recuerden ustedes que para que sea efectiva la tos se tiene que tener primero una inspiración profunda y posteriormente la integridad de los músculos expiratorios, especialmente rectos abdominales, para que se pueda producir la tos. Si no hay una de las dos cualidades que van a producir la tos, la efectividad de la tos es nula, ¿sí? Si la persona no llega a alcanzar una capacidad pulmonar total en el momento o antes de producirse la tos va a ser inefectiva. Si es que alcanzara medianamente una inspiración, no a capacidad pulmonar total, pero no hay la integridad de los músculos expiratorios, la efectividad de la tos también va a ser negativa, ¿sí? Por otra parte, la disminución de la capacidad del trabajo de la bomba ventilatoria, llámese bomba ventilatoria a todo el proceso ventilatorio, incluyendo el diafragma, en situaciones donde la demanda de oxígeno aumenta. Por ejemplo, es nada más un ejemplo en la infección, en todo proceso infeccioso la demanda de oxígeno aumenta. Acuérdense, ahora
ahora en la coyuntura que estamos viviendo actualmente en el COVID. Por ejemplo, es un proceso infeccioso que lleva a un proceso infeccioso y la demanda de oxígeno definitivamente aumenta, ¿sí? Y la capacidad de la bomba ventilatoria obviamente va a disminuir porque no hay eficiencia en esa bomba ventilatoria que va a hacer trabajar todo el aparato respiratorio. O el trabajo respiratorio también puede aumentar, especialmente en ejercicio. Cuando la persona realiza ejercicio, puede ser esto patológico o fisiológico. También una disminución de la eficacia de la bomba o disminución del costo de oxígeno de la ventilación. Todo proceso patológico lleva a esto. Todo proceso patológico crónico o aguda lleva a una disminución de la eficacia de la bomba ventilatoria. Una disminución del costo de oxígeno, hay una disminución del aporte de oxígeno y por lo tanto una disminución de la ventilación, perfusión. Vamos a ver los componentes del tratamiento en pacientes. Primero, con disminución de la compliancia pulmonar, toracopulmonar, disminución del volumen intratorácico en compromisos musculoesqueléticos o neuromusculares, aumento de la resistencia al flujo aéreo y cambio en la relación longitud-tensión de los músculos ventilatorios. Vamos a empezar con la disminución de la compliance toracopulmonar. En la anterior clase ya habíamos hablado de la compliance toracopulmonar, aquella que nos permite que los pulmones se expandan, aquellos que nos permiten que tanto la parte pulmonar del parénquima pulmonar y la parte torácica puedan expandirse. Esa es la complianza pulmonar. Ahora bien, toda enfermedad, una obstructiva crónica o restrictiva, lleva a una disminución de la complianza pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que siempre en una enfermedad pulmonar, llámese obstructiva o restrictiva, se afecta la complianza toracopulmonar. En cualquier enfermedad pulmonar. La única vez que posiblemente no se afecte la compliance toracopulmonar es cuando hay una afección respiratoria, pero no por patología pulmonar de base, sino por cualquier otro tipo de patología. Una patología, una postcirugía abdominal, por ejemplo, sí va a alterar la complianza toracopulmonar, pero no como patología de base y no por un problema netamente pulmonar. Después, absolutamente cualquier otro tipo de patología donde represente insuficiencia respiratoria, sea como patología de base pulmonar o sea como cualquier otro tipo de patología, hay una disminución de la complianza pulmonar. Por eso les decía, siempre, absolutamente siempre que haya un problema respiratorio, hay una disminución de la compliance toracopulmonar. ¿Qué se pretende hacer? Se pretende mejorar esa complianza pulmonar. La disminución del volumen intratorácico en compromisos musculoesqueléticos o neuromusculares. El volumen intratorácico siempre va a estar acompañado de la complianza pulmonar en este caso. Una disminución, como en lo que habíamos mencionado con el compromiso fisiológico, una disminución por problema del volumen pulmonar, una disminución del volumen pulmonar, necesariamente va a afectar la disminución del volumen intratorácico. Esto principalmente en compromisos musculoesqueléticos o neuromusculares. No se olviden ustedes que en realidad en el momento de la excursión diafragmática y de la contracción diafragmática, el diafragma es el que ocasiona la expansión de todo el volumen intratorácico y extratorácico. Uno, permitiendo la expansión pulmonar netamente de los pulmones y otra permitiendo la expansión de toda la caja torácica en todos sus volúmenes. Entonces, un problema pulmonar va a implicar una disminución del volumen intratorácico. ¿Ah? Les voy a poner un ejemplo, una vez más un ejemplo grosero como acostumbro.
Si ustedes tienen un balón eh, de, de fútbol de estos antiguos, o imagínense una llanta que tiene al interior un neumático, ¿sí? El neumático al interior de la llanta, o lo que se llamaba antes, los que no conocen, un neumático al interior de un balón de fútbol o de cualquier cosa, si ese balón no puede inflarse normalmente, toda la parte externa de ese balón, o en este caso hablando de una llanta, toda la parte externa de la llanta no va a poder expandirse. Es exactamente lo mismo. Si el pulmón no puede expandirse, hay una disminución de ese volumen intratorácico, va a afectar directamente a la expansión torácica. Esa expansión torácica, que debería expandirse normalmente con la expansión pulmonar, no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque no hay quien pretenda, en términos más comunes, empujar esa caja torácica. ¿Eh? ¿Quién va a ocasionar que todo esto funcione? Obviamente un trabajo primero músculo esquelético a través de toda la caja torácica, y neuromuscular a través de todos los músculos respiratorios, llámense productores, accesorios o facilitadores tanto de la inspiración como de la expiración. Entonces, un conjunto de trabajo musculoesquelético neuromuscular va a hacer que el volumen intratorácico sea normal. Cuando hay disminución de este volumen intratorácico, cuando se compromete tanto la parte musculoesquelética como la parte neuromuscular. También el aumento de la resistencia al flujo aéreo. Aquí estábamos hablando netamente de la parte tóraco-pulmonar, de la parte torácica y de los volúmenes y la complianza tóraco-pulmonar. En este caso, el aumento de la resistencia de flujo, nos estamos refiriendo exclusivamente a las vías respiratorias. Un aumento de la resistencia al flujo aéreo, por ejemplo, es una broncoconstricción, un espasmo bronquial, o lo más común y lo más típico, la obstrucción y la resistencia al flujo de aire por secreciones bronquiales. Estas secreciones bronquiales se refiere a eso, se refiere a la resistencia al flujo aéreo, ¿sí? A que el flujo aéreo sea normal, sea laminar, y ese flujo aéreo no encuentre ningún tipo de resistencia. En el caso especialmente de enfermedades pulmonares de base, hay un aumento de la resistencia al flujo aéreo, muchas veces por dos causas o tres causas, ¿sí? Puede haber una resistencia al flujo aéreo por presencia de secreciones o por una broncoconstricción, o ambas. En el caso, por ejemplo, del asma, se suman un montón de cosas. En el caso de la bronquitis crónica, lo mismo. Se suma una inflamación bronquial, se suma la presencia de gran cantidad de secreciones y se suma una broncoconstricción, aparte del edema propio bronquial. Tanto en el asma como en la bronquitis crónica hay un gran aumento a la resistencia del flujo aéreo, ¿sí? Exclusivamente de las vías aéreas. El cambio en la relación longitud-tensión de los músculos ventilatorios. Esto lo conocemos muy bien. Inmediatamente que se suscita un problema respiratorio con problema de base pulmonar o no, esta relación longitud-tensión de los músculos ventilatorios se afecta inmediatamente. ¿Qué quiere decir? Menos relajación del diafragma, por lo tanto menos tensión, una mínima relajación del diafragma y ascenso del diafragma, lo cual no permite una buena contracción. Este hecho, nada más de un cambio de la relación longitud-tensión, va a ocasionar necesariamente una pobre contracción del diafragma. Esta pobre contracción del diafragma íntimamente ligada tanto al volumen intratorácico como a la compliance tóraco-pulmonar. Siempre que hablamos de un cambio en la relación longitud-tensión de los músculos ventilatorios, necesariamente nos estamos refiriendo al
trabajo diafragmático casi exclusivamente. Digo casi exclusivamente porque también se afectan los otros músculos ventilatorios. Pero nos estamos refiriendo principalmente al trabajo diafragmático. Un diafragma que en el momento de la expiración asciende longitudinalmente, ¿sí? Longitudinalmente, para poder después contraerse eficazmente, ¿sí? Va a producir una mejor complianza tóraco-pulmonar y un aumento, en este caso, del volumen intratorácico. Un cambio en esta relación, como mencionamos acá, donde la longitud del diafragma no va a alcanzar en el momento de la expiración un máximo de eficacia de relajación, su tensión va a ser pobre, su contracción va a ser pobre, ¿sí? No permitiendo una buena complianza pulmonar, ocasionando una disminución de la complianza tóraco-pulmonar y una disminución del volumen intratorácico. Entonces, lo que les decía, este cambio de relación en la longitud-tensión de los músculos ventilatorios está íntimamente ligado a esto, ¿sí? Imagínense esto sumado a un aumento de la resistencia del flujo aéreo, como ocurre en todas las enfermedades tóraco-pulmonares, en todas las enfermedades obstructivas crónicas, en una gran mayoría de las enfermedades restrictivas, como la fibrosis pulmonar. Entonces, a esto se va a sumar esto, ¿sí? Todo este problema se va a sumar a esto, creando un gran conflicto ventilatorio, tanto por aumento de la resistencia al flujo, como una disminución y un cambio de la relajación longitud-tensión del diafragma. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Por un lado, nos dicen reposo de la musculatura respiratoria y entrenamiento muscular ventilatorio, ¿sí? Estamos identificando estos dos grandes problemas: disminución de la complianza tóraco-pulmonar, disminución del volumen intratorácico y cambio de la relajación longitud-tensión de los músculos ventilatorios. Todavía no vamos a tocar esto de resistencia al flujo aéreo. Entonces nos dicen reposo de la musculatura respiratoria, empleo de cualquier aparato terapéutico que desarrolle una parte de todo el trabajo mecánico de la bomba ventilatoria. Cuando nos referimos a empleo de cualquier aparato terapéutico que desarrolle una parte de todo el trabajo mecánico de la bomba ventilatoria, necesariamente nos estamos refiriendo a una intubación, donde le vamos a dar, ¿se acuerdan ustedes cuando hablábamos de ventilación mecánica? Uno de los principios de la ventilación mecánica era precisamente dar reposo a toda la maquinaria fisiológica normal de ventilación, a todos los músculos respiratorios. Entonces, una de las prioridades del reposo de la musculatura respiratoria es emplear un aparato terapéutico. Ahora, muy bien, no necesariamente este empleo de un aparato terapéutico es la intubación. Podemos valernos de cualquier otro aparato terapéutico del cual podemos aliviar grandemente la parte respiratoria, el esfuerzo respiratorio y el esfuerzo de músculos respiratorios. En este caso, estamos identificando como un proceso degenerativo de cansancio de los músculos respiratorios, los cuales necesitan un reposo de esta musculatura, ¿sí? Este reposo de la musculatura respiratoria voy a mencionarles nada más algunos aparatos que funcionan muy bien en terapia, se llama terapia respiratoria a través de equipos ventilatorios, ¿sí? Porque en este PGC no está incluido toda esta terapia mediante equipo especializado, ¿sí? Si ustedes tienen la oportunidad de leer un poquito en cualquiera de la bibliografía que les he mencionado en el PGC, está ahí, por ejemplo, un trabajo con IPPB, se llama, con un equipo de inspiración máxima sostenida, o con un equipo se denomina VVD, de ventilación volumétrica difusa, o lo que les voy a mostrar adelante, nada más un equipito pequeñito, ¿sí? Que se llama TeraSalt.
Bueno, todos estos equipos, especialmente ventilatorios mecánicos, ¿sí? Todos estos equipos ventilatorios mecánicos proporcionan un reposo de la musculatura respiratoria, ¿sí? Proporcionan que la parte respiratoria sea mejor aliviada. Ahora, todos los ejercicios respiratorios, estos que habíamos ya mencionado en la anterior clase, como las presiones torácicas, los ejercicios propios respiratorios, alivian de gran manera todo este trabajo de la musculatura respiratoria. ¿Por qué? Porque lo va a hacer más eficaz. Todo ejercicio respiratorio hace más eficaz el proceso ventilatorio, por lo tanto otorga un reposo de toda la musculatura respiratoria. Hay personas y hay corrientes que indican que el reposo de la musculatura respiratoria es no hacer ejercicios ventilatorios, ejercicios respiratorios como tal, como inspiraciones, como expiraciones en tiempos, etcétera, etcétera. No, todo lo contrario, el reposo de la musculatura respiratoria implica esto, entrenamiento de la musculatura ventilatoria. Aunque parezca paradójico ambos términos, sí. ¿Por qué? Porque este entrenamiento de la musculatura va a permitir que la ventilación sea más eficiente. La persona por lo general con problemas respiratorios aumenta su frecuencia respiratoria. Vamos a poner solamente como ejemplo la frecuencia respiratoria. Todo proceso patológico ventilatorio se caracteriza por aumentar el esfuerzo respiratorio. Por lo tanto, estas personas respiran o ventilan con mayor esfuerzo, ¿sí? Aumentando su frecuencia respiratoria, modificando la profundidad respiratoria y modificando incluso la contracción muscular respiratoria, mejorando a través de un entrenamiento esa musculatura ventilatoria. Vamos a permitir que esa musculatura ventilatoria sea más eficaz, sea más eficiente. Al ser más eficiente le estamos dando un reposo a esa musculatura respiratoria. ¿Cómo? A través simplemente de ejercicios respiratorios, no obviando aquello, no diciendo no, tiene que reposar esa musculatura respiratoria, no, dándole más bien entrenamiento, por supuesto, programado. Vamos a ver mucho más adelante en otro tipo al final de esta presentación, cuando estemos al final de esta presentación, vamos a ver una serie de ejercicios que son facilitos de hacerlos y muy liberados. Lo que quiero es que entiendan el principio ahora para posteriormente hacer todos los ejercicios al final. Este entrenamiento de la musculatura ventilatoria incluye todas las formas de entrenamiento de los músculos que participan en la mecánica ventilatoria. Es muy importante la participación de todos los músculos. Ahora me van a decir, músculos accesorios también, ¿sí? Músculos accesorios también, músculos facilitadores, sí, también músculos facilitadores, pues dice, incluye todas las formas de entrenamiento de músculos que participan en la mecánica ventilatoria. Muy bien, ahora estamos hablando de la normalidad y de la fisiología normal de los músculos respiratorios. ¿Se acuerdan? En algún momento decíamos que vamos a pretender que el trabajo ventilatorio sea fisiológico, normal, y la persona respire normalmente sin la utilización de músculos accesorios, por ejemplo, de la respiración, ¿sí? En este caso, cuando estamos haciendo entrenamiento de la musculatura ventilatoria, posiblemente tengamos que utilizar músculos accesorios, no como un mecanismo de respiración normal, sino simplemente como un mecanismo de entrenamiento muscular. Vuelvo a repetirles para que no quede dudas sobre esto. Cuando hablamos de reeducación respiratoria, como habíamos visto anteriormente, estamos hablando que la persona tiene que respirar normal, tiene que respirar fisiológicamente normal, y respirar fisiológicamente normal solo implica la utilización de aquellos músculos fisiológicos como es el diafragma y los intercostales para la respiración, ¿sí? Como reeducación respiratoria. Pero como entrenamiento muscular ventilatorio nos permitimos la participación de todos los músculos que participan. En este caso estamos hablando también de los músculos accesorios de la ventilación, pero como un entrenamiento muscular simplemente, no como
reeducación respiratoria, ¿sí? Vamos a diferenciar entrenamiento de la musculatura ventilatoria, utilizando también aquellos músculos que no participan fisiológicamente, como diferenciar la reeducación respiratoria, donde solamente va a implicar la utilización de músculos productores, en este caso de la inspiración, como son el diafragma y los intercostales. ¿Sí? Muy bien, aquí hay un aparatito, lo que les decía, que se llama EMI con tasa de flujo controlado, este aparatito que se llama TheraSolt, ¿sí? Este es un aparatito que permite esto, permite un reposo de la musculatura respiratoria, ¿sí? Por eso decía empleo de cualquier aparato terapéutico. Este aparato térmico es uno de los equipos que se puede utilizar para hacer un trabajo respiratorio. Esto va a permitir un mejor trabajo respiratorio. Este equipo pequeñito que se llama TheraSolt IMT va a permitir la respiración del paciente a través de esta válvula con un entrenamiento de la musculatura respiratoria y permitir a su vez este trabajo como entrenamiento de la musculatura y readaptación nuevamente de los músculos al trabajo respiratorio. Lo que dice aquí, se utiliza un dispositivo con una válvula que permite un flujo y una tensión muscular constante en cada esfuerzo inspiratorio. ¿Sí? Cada esfuerzo inspiratorio, mediante esto, va a permitir esto, un entrenamiento de la musculatura ventilatoria. Por lo tanto, este entrenamiento de la musculatura ventilatoria va a ser más eficiente ese trabajo muscular ventilatorio